Empezamos esta quinta semana de nuestra asignatura de Género y Derechos Humanos, hablando de un tema que, si bien sigue con la línea de género, cambia radicalmente al momento de concebir ciertos cuerpos. Durante estas 4 primeras semanas donde hemos explicado el género, hemos entrado también a examinar justamente los cuerpos que de cierto modo propusieron esta temática de género, que son los cuerpos de las mujeres. No obstante, hoy cambiamos, sin cambiar del todo, esta visión, porque ya no hablamos de feminismo, sino que vamos a hablar de los estudios gays y lésbicos. Y para ello es fundamental que empecemos hablando sobre la figura del homosexual. No obstante, como ustedes ya verán, es una trampa la que yo estoy haciendo, porque si bien hablamos de la homosexualidad, en realidad utilizamos este término para ver su contingencia, es decir, para ver su carácter histórico, su carácter discursivo, que se enmarca dentro de ciertos procesos de finales del siglo XIX y de gran parte del siglo XX. No obstante, al hacer este recorrido histórico tenemos que ineludiblemente pasar por Grecia y dar cuenta, por ejemplo, de cómo esa palabra homosexualidad no existía y cómo la palabra pederasta, por ejemplo, que tenía una connotación muy distinta a la de la actualidad, era la que de cierto modo predominaba al momento de definir ciertas relaciones eróticas entre hombres. Al mismo tiempo pasaremos brevemente por una revisión en la Edad Media respecto al término sodomita, que de cierto modo es un proto-homosexual que da cuenta también de una serie de cuestiones históricas como la del pecado, como la del castigo a la carne, etcétera, etcétera. Y llegamos en el siglo XIX, justamente en la época además, donde Hans Kelsen propone el positivismo jurídico, llegamos a la etiqueta homosexual. Daremos cuenta nuevamente de cómo esta etiqueta tiene que ver con procesos distintos, que ya verán están muy relacionados con la medicina. Y desde luego, en este hilar diferentes subjetividades, subjetividades homoeróticas, llegaremos finalmente a la subjetividad gay. Por tanto, me interesa que pensemos ese sujeto que está construido genéricamente, que tradicionalmente, y aquí hay otra trampa, hemos asumido con las relaciones homoeróticas entre hombres. Como ya vimos con el feminismo de la diferencia, sin embargo, las lesbianas, las homosexuales, mujeres, digamos, también han sido importantes al momento de construir una serie de principios importantes. Todo este contexto histórico que ya verán a lo largo de esta semana nos sirve justamente para llegar a, ustedes saben además, una pequeña pausa, que a mí me gusta mucho la literatura, que trato de vincular constantemente la literatura y el derecho, y vamos a hablar también de este individuo, de Oscar Wilde, no desde su faceta literaria, sino más bien desde los juicios que se plantearon en su contra a finales del siglo XIX, a principios del XX, y que de un modo muy interesante resumen qué es lo que pasó con las personas homosexuales en este tráfico de etiquetas identitarias que, como vimos, que como veremos, mejor dicho, es complejo. Me centro en la figura de Oscar Wilde porque creo que su proceso, creo que el juicio en contra de su homosexualidad, aunque no se dijo públicamente homosexualidad, tiene que ver directamente con todo lo que va a pasar en el siglo XX, que en buena medida, y aquí si aterrizamos en el tema jurídico propiamente dicho, explica una serie de cuestiones, actitudes, normativas sobre los cuerpos de las personas homosexuales. Homosexuales que, como les digo, han ido cambiando el nombre de su propia definición. Y no obstante, la etiqueta homosexual del siglo XIX se convierte en el modo de definir la normalidad. Quizás el punto más importante de toda esta semana es definir eso, la normalidad, entendida no solamente como una consecuencia de las ciencias médicas, por ejemplo, sino también del derecho, es decir, cómo la normativa jurídica hace que haya una norma y por tanto una normalidad en ciertos sujetos. Analizaremos ya desde el punto de vista jurídico, tratando como siempre de entablar diálogos entre el constitucionalismo y el derecho penal nacional, pero también con instrumentos internacionales, de cómo la orientación sexual
se convierte en una forma importantísima para diferenciar también los cuerpos. En este sentido, además, abordaremos dos temas fundamentales. Por un lado, el de la discriminación, justamente de la discriminación en razón de orientación sexual, y por otro lado, el de la violencia, que si bien se relaciona con la violencia de género que hemos visto respecto a las mujeres, tiene otras características y otros tintes muy particulares respecto a las personas homosexuales, gays, que como ya verán ustedes, han ido cambiando a lo largo de la historia y sobre todo a lo largo del siglo XX. Finalmente tengo que concluir diciendo que creo que es fundamental que dentro del género estudiemos justamente la divergencia del deseo u orientación sexual. Yo les digo esto porque la primera vez que yo tomé la clase de género y derechos humanos, que fue hace muchísimo tiempo, no se hablaba de esto. Simplemente se hablaba del género como sinónimo de toda la opresión que han sufrido las mujeres históricamente. Es decir, el feminismo era la única manera que teníamos para leer el género hace como 10 años. Por tanto, creo que esta manera que se está elaborando actualmente en Ecuador, que ya se ha elaborado de modo más extensivo en otros países, es fundamental para comprender justamente las opresiones, las discriminaciones, la violencia que una serie de cuerpos a día de hoy están viviendo en el Ecuador y en buena parte del mundo. Por tanto, les insto a que lean los tres textos, son tres textos tremendamente interesantes, y que hagan el caso de trabajo número 3, que también se deriva de la literatura, porque se acaba de cerrar una puerta, pero esperemos que se abran muchas más con esta semana, porque como les decía, precisamente es fundamental entender cómo a lo largo del siglo XX se dieron unos procesos interesantes respecto a la opresión de una serie de cuerpos. El cuento que ustedes van a analizar, que tiene que ver justamente con la violencia de género, con la discriminación de la orientación sexual, tiene una serie de características interesantes que seguramente ustedes van a poder desarrollar con mucha creatividad. Si tienen alguna pregunta, no olviden que estoy aquí abierto para que me la hagan en cualquier momento. Que tengan una buena semana y que tengan unas buenas lecturas.